Bueno, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión de esta sexta edición del ciclo de conferencias Filósofas en Streaming 2025, que está organizado, como ya sabéis, por la Universidad de La Laguna en colaboración con Sweep Analytics España. Mi nombre es Amalia Aro, para la gente que no me conozca, y soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Granada y voy a ser la moderadora de la sesión de hoy. La charla de hoy la imparte Violeta Conde y la va a presentar Alba Moreno. Antes de darle la palabra a Alba, Violeta, decirte primero que tienes para la charla entre 45 minutos y una hora, que luego abriremos el turno de preguntas y, si es posible, intentaremos terminar la sesión un poquito antes de las 7, como 10 minutos antes, pero depende de cómo vaya la discusión. Así que, nada, Alba, cuando quieras. Pues muchas gracias, Amalia. Bueno, estoy muy contenta de poder presentar a mi compañera Violeta Conde, quien actualmente es contratada a FPU en la Universidad de Santiago de Compostela y está realizando su tesis doctoral sobre metafísica modal bajo la supervisión de Concha Martínez y Javier Cumpa. Violeta fue la ganadora de la última edición del premio ensayo de Sweep Analytics Lex Academic y su trabajo está publicado en la revista Teorema. Ahora pondré en el recuadrito del chat el enlace que os lleva al trabajo. También ha publicado en revistas como Diamond y Crítica y ha realizado estancias de investigación en Berlín y en la Universidad de Oxford. La charla que va a presentar hoy se titula Entender las esencias para entender la modalidad, una aproximación web consecuencialista. Así que nada, Violeta, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Amalia, muchísimas gracias, Alba, y muchísimas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Me hace muchísima ilusión inaugurar este sexto ciclo, si no me equivoco es sexto, ¿no?, de conferencias de filósofos en streaming. Y bueno, lo primero que voy a hacer es intentar presentar, porque tengo una presentación PowerPoint. Entonces, a ver, ahora me decís si se ve. Como decía, me hace mucha ilusión inaugurar esta sexta edición de Filósofas en Streaming y lo voy a hacer con una charla que está basada en un paper conjunto con mi directora de tesis, Concha Martínez Vidal, un paper que actualmente está en la segunda ronda de revisiones y, si hay suerte, pues esperemos que vaya a buen puerto. Y aunque yo en mi tesis me he dedicado más a temas relacionados con la metafísica de la modalidad, este paper tiene que ver con la epistemología de la modalidad, que es un campo que me gustaría explorar en el futuro, ¿no?, como postdoc o en mi trayectoria como investigadora que esté por venir. Hemos titulado el paper y la charla Entender las esencias para entender la modalidad, una aproximación web consecuencialista, y durante toda la charla espero poder saber hacerlo. Intentaré desgranar qué significa este título tan largo y tan extraño, porque no sé, con lo de web consecuencialista a lo mejor no se entiende muy bien lo que es, y voy a intentar, la charla va a ser un intento de desgranar el título. El plan de la charla es el siguiente: voy a comenzar con una introducción en la que voy a presentar cuál es la cuestión central en la epistemología de la modalidad hoy en día, cuál se considera que es la cuestión central en la epistemología de la modalidad. Luego voy a presentar una epistemología de la modalidad muy concreta, que es la epistemología de contrafácticos de Timothy Williamson. Y bueno, presentaré un problema que se ha aducido del que sufre esta teoría, que es el problema de la fricción epistémica modal, de Modal Epistemic Friction, un problema que los filósofos Michael Waldner y Anna Envadía han identificado. También hay otros filósofos que no han llamado al problema de este modo, pero que han hablado de lo mismo, tales como Sonia Roca-Royer, Iliba Kuri, etcétera. Y que tiene que ver básicamente con que la teoría de contrafácticos de Williamson presupondría, en cierto modo, cierto conocimiento de la esencia. Entonces no sería una teoría neutral como aparentemente se plantea que es, ¿no?, sino que sería un caso especial de la epistemología de contrafácticos sería un caso especial de la epistemología de la esencia. Claro, si esto es así, si esta crítica es correcta,
lo que nos tenemos que preguntar es cómo conocemos las esencias. O como dirá Anand Baidia, cómo las entendemos. Luego explicaré la diferencia entre conocer y entender. Baidia propone un método para entender la esencia, un método basado en el método de variación eidética de Husserl, de Edmund Husserl, que es el método de variación en la imaginación, así lo denomina Baidia, Variation in Imagination. Y nosotras, básicamente, lo que hemos hecho es sencillamente identificar un problema para el método y es que está cerrado bajo consecuencia lógica. ¿Qué ocurre? Que el método sobregenera esencia. Entonces, nosotras hemos propuesto una solución basada en la diferenciación que hace Kit Fine entre esencia constitutiva y esencia consecuencialista. La esencia constitutiva se obtendría a partir de la esencia consecuencialista, a partir de un proceso de filtro, utilizando nociones como grounding, y eso sería lo que se ha denominado la metodología de Fine-Rosen, porque Gideon Rosen luego vino a refinar, digamos, esta distinción que hace Kit Fine y a proponer junto a él este método para obtener la esencia constitutiva a partir de la esencia consecuencialista. Luego presentaré un problema para la metodología de Fine-Rosen identificado por los filósofos Nutting, Kaplan et Dilma, y propondré una solución basada en la noción de West-consecuencia de Benjamin Schneider. Para ello presentaré esta noción de West-consecuencia y propondré una versión revisada de la metodología de Fine-Rosen. Finalmente acabaré con las conclusiones. Vale, ¿cuál es la cuestión central en la epistemología de la modalidad? Parece que todos emitimos afirmaciones del tipo: es posible que Kamala Harris hubiera sido la presidenta de Estados Unidos, hubiera ganado las elecciones en lugar de Donald Trump. Del mismo modo, sabemos que es necesario que Aristóteles es idéntico a sí mismo. Estas son afirmaciones acerca de la posibilidad, de la necesidad que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, y que la pregunta, por tanto, central en la epistemología de la modalidad sería saber cómo llegamos a conocer esta afirmación, o sea, cómo adquirimos el conocimiento modal. Esta es la cuestión central en la epistemología de la modalidad hoy en día. Se considera que es como, hay otras cuestiones, como las cuestiones de la navegación, que también hablan Baidia y Wallner, pero cómo adquirimos el conocimiento modal sería la cuestión central. Bob Hale propuso una asimetría en la modalidad, digamos que hablaría de una modalidad dominante y una modalidad recesiva, cogiendo el símil de la biología, y él sostendría que la modalidad dominante es la necesidad y a partir de ahí podemos entender la posibilidad. Pero hay otras aproximaciones que consideran que las possibility first approaches o posibilidad primero, aproximaciones posibilidad primero, que consideran que primero entendemos aquello que es posible y luego lo que es necesario. Es decir, una modalidad prevalece sobre otra, en este caso la posibilidad, ¿no? En estas aproximaciones tenemos a filósofas como Sonia Roca-Rogers con su razonamiento por similaridad, que si me da tiempo o queréis luego puedo explicar un poco en qué consiste, o a Bárbara Vetter con su acercamiento a través de los Kant Statements, que son afirmaciones de poder, se traduciría o algo así, que serían como el punto de acceso a la modalidad. Por ejemplo, una afirmación del tipo I can speak Italian o I can eat a tomato sería una afirmación acerca de la posibilidad que nos permitiría en el límite alcanzar el conocimiento acerca de la modalidad. Por otro lado, tenemos las aproximaciones necesidad primero o necessity first, en las que incluimos al propio Bob Hale, aquí no lo he puesto, pero se incluye al propio Bob Hale, a Boris Menn, Marc Yago o Antonella Malozzi, y decir que estas aproximaciones, en realidad, lo que hay de fondo es una aproximación de esencia primero, essence first, es decir, primero tenemos conocimiento de la esencia, luego de la necesidad y luego de la posibilidad. Entonces, en realidad, esa simetría entre posibilidad y necesidad sería más bien una simetría entre posibilidad esencia, ¿no? Como digo, primero tendríamos el conocimiento de la esencia, luego de la necesidad y luego de la posibilidad.
Y finalmente tendríamos la teoría de contrafácticos de Williamson, que es una teoría que se aparece como aparentemente neutral frente a esta distinción, en la que parece que ninguna modalidad prevalece sobre otra, pero que algunos autores han destacado sufre del problema que presentaré a continuación, el problema de la fricción modal epistémica, y en el que entonces, o sea, que el que dice que realmente hay un conocimiento de esencias que subyace a la teoría de contrafácticos, por lo que no sería tampoco una aproximación neutral. Pero partamos de la asunción, por mor del argumento, de que es una teoría neutral. Para Williamson, voy a explicar un poco ahora en qué consiste esta epistemología, así grosso modo, de contrafácticos de Williamson. La epistemología de la modalidad sería tan solo un caso especial de la manera de pensar contrafáctica. Williamson es un antidiseccionalista y piensa que la filosofía es una continuación de nuestro razonamiento en la vida cotidiana y nuestro uso del lenguaje natural. Eso no quita que luego, cuando hagamos armchair philosophy, filosofía del sillón, podamos llegar a afirmaciones que son contraintuitivas o que en la vida cotidiana no lo hacemos, ¿no? Pero sería una continuación natural de nuestro razonamiento en la vida cotidiana. Entonces, la epistemología de la modalidad sería también una continuación natural de nuestro razonamiento a partir de contrafácticos. Los contrafácticos son sentencias del tipo si A hubiera pasado o ocurrido, B hubiera ocurrido. Estas construcciones nos permiten contemplar escenarios alternativos en nuestra vida cotidiana y, de acuerdo con Williamson, nos sirven para lidiar con la modalidad. El ejemplo clásico que él pone, que lo pone en su obra de Philosophy of Philosophy de 2007, es el de la piedra, el arbusto y el lago. Él nos insta a imaginarnos una piedra que cae por una montaña y que su destino natural hubiera sido caer en el fondo del lago, pero se topa con un arbusto y no cae en el fondo del lago, ¿no? Entonces, un contrafáctico que nosotros emitiríamos, si el arbusto no hubiera estado allí, la piedra habría acabado en el fondo del lago. Vale. En el límite, los contrafácticos nos permiten definir la modalidad del siguiente modo, la necesidad de este modo. Necesario es aquello cuya negación implica contradicción. Por ejemplo, si el agua no fuese H2O, entonces hubiera sido H2O y no hubiera sido H2O. Vale, luego diré algo sobre esto, porque parece que nosotros tenemos que presuponer cierto conocimiento sobre el agua, saber que está constituida por H2O, por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, para ser agua. Y esto es lo que se le va a criticar a Williamson, que parece que tiene cierto conocimiento sobre esencia o él mismo reconoce sobre hechos constitutivos. Pero bueno, ahora mismo quiero definir simplemente cómo se entendería la necesidad y la posibilidad de esta aproximación contrafáctica. La posibilidad, por el contrario, sería aquello que contrafácticamente no implica una contradicción. Por ejemplo, no es el caso que si la moneda cae de cara, entonces la moneda hubiera caído de cruz y hubiera caído de cara. Vale. Un problema para el enfoque contrafáctico de Williamson. Supongamos que queremos probar que el oro posee necesariamente el número atómico 79, necesariamente G por gold en inglés. El enfoque contrafáctico de Williamson nos dice lo siguiente. Asumimos que el oro no tiene número atómico 79, no G, y obtenemos una contradicción añadiendo juicios adicionales consistentes, lo he traducido así, pero la palabra es cotenable, con tal asunción. Él se hace eco de la noción de cotenabilidad o cotenability de Goodman, y lo que nos dice es que nosotros tenemos que añadir juicios cotenable, consistentes con la asunción que queremos probar, ¿no? Entonces, la metodología de Williamson establece que debemos proyectar, otra forma de decirlo es constitutive matter, such as atomic number, into a counterfactual supposition as part of our way of assessing counterfactual. Es decir, tenemos que proyectar que el oro posee el número atómico 79, un hecho constitutivo del oro, en la situación contrafáctica, porque constituye un hecho constitutivo del oro, valga la redundancia, el poseer dicho número atómico. En el caso anterior sería en el ejemplo, si el oro no estuviera constituido, o sea, si el oro no tuviera número atómico 79, entonces hubiera sido el caso que el oro tiene número atómico 79 y no tiene número atómico 79, obteniendo una contradicción. Entonces decimos que necesariamente el oro tiene número atómico 79, pero claro, nosotros estamos asumiendo esos hechos constitutivos o esa afirmación, esos juicios adicionales consistentes sobre el oro, ¿no?
Entonces, lo que dirá estos autores, Anand Bhatia y Michael Weiner, afirman que Williamson se enfrenta al problema de la fricción modal epistémica o fricción epistémica modal, modal epistemic friction. Es decir, el problema de explicar el conocimiento de esencias para explicar el conocimiento modal. Los hechos constitutivos nos proporcionan información acerca de la esencia de las cosas. Lo que crea la fricción epistémica modal son las tesis esencialistas, como el oro tiene el número atómico 79 esencialmente, que subyacen a la teoría de contrafáctico. Debemos, por tanto, cambiar el debate necesidad primero versus posibilidad primero, como decía en un principio, por el debate esencias primero versus posibilidad primero. Y vemos que la aproximación de Williamson, si esto es correcto, no sería tan neutral como parece. Él dirá que su aproximación no es circular por ciertas razones que luego podemos discutir, pero lo que sí está claro es que no se sabe muy bien qué entiende por hechos constitutivos ni por juicios consistentes o juicios cotenable, ¿no? Entonces, parece que cuando habla de hecho constitutivo, que el oro tenga un número atómico 79, está hablando sobre una verdad esencial acerca del oro. Él evita hablar de esencia, pero parece que hay algo de fondo que estamos presuponiendo para afirmar los contrafácticos. Vale, entonces, si esto es así, lo que nos tenemos que preguntar es, vale, si la epistemología de contrafácticos es un caso especial de la epistemología de la esencia, ¿cómo conocemos la esencia? Bhatia establece una diferencia, Anand Bhatia, entre conocer y entender. Entender sería como conocer factivo, esto lo podemos discutir después, pero sería factivo. Lo que pasa es que, a diferencia de conocer, es compatible con la suerte epistémica, es decir, nosotros podemos llegar a entender algo por suerte epistémica, por casualidad, por decirlo así vulgarmente, mientras que conocer no es compatible con la suerte epistémica. Entonces, él propone un método basado en el método de variation, o sea, el método de variación eidética de Husserl, que denomina método de variación en la imaginación, BIM, por Variation in Imagination, donde él hace el siguiente ejercicio, o un sujeto, cuando pone en marcha este método, haría el siguiente ejercicio. El sujeto A consideraría al objeto O, en este caso vamos a considerar a Aristóteles, en un tiempo 1 como teniendo las siguientes propiedades: ser humano, ser filósofo, teniendo 2 piernas, nacido en esta gira. En un tiempo 2 lo consideraría como ser humano, ser músico, teniendo una pierna, nacido en Atenas. En un tiempo T3 lo consideraría como ser humano, ser soldado, no teniendo piernas, nacido en Elea. Y lo que se da cuenta es que realmente de todas las propiedades, si intenta cambiar la de ser humano, Aristóteles deja de ser Aristóteles. Claro, alguien podría aducir, es que realmente el método es circular porque nosotros estamos presuponiendo aquello que se mantiene invariante, aquello que no varía, y decimos que es una propiedad esencial de Aristóteles, porque claro, lo que se quiere con este método es obtener cuáles son las propiedades esenciales de Aristóteles. En este caso sería ser humano. Hay muchas críticas a esto, también se pueden discutir después, pero básicamente a mí me gusta la solución que propone un autor que se llama Andrew Butler, que dice que igual que no hay nada de circular en pasar de un conocimiento extensional como P a un conocimiento intencional o modal como es necesario que P, del mismo modo no habría nada circular en decir que de Aristóteles humano concluimos que Aristóteles es esencialmente humano. Pero bueno, esto se puede discutir. La cuestión es que nosotros entendemos a través del método que ser humano es una propiedad que no podemos cambiar de Aristóteles. Por ejemplo, imaginemos por un momento que Aristóteles es un sapo. Cambiamos la propiedad de ser humano por ser un sapo. Lo que nos damos cuenta es que Aristóteles dejaría de ser Aristóteles. ¿Por qué? Porque a no ser que seamos unos ascetistas extremos, o sea, el ascetismo extremo es una tesis esencialista porque no niega la modalidad de re, pero que nos dice que todas las propiedades son accidentales, excepto las écitas, que es la cisne, la mismidad, como se ha traducido algunas veces. Entonces Aristóteles podría ser un sapo sin dejar de ser Aristóteles, pero nosotros, como pensamos que los objetos están sujetos, y creo que no somos los únicos, sino que la amplia mayoría de la comunidad filosófica no
nos acompaña en pensar que los objetos están sujetos a ciertas tesis esencialistas, al menos algunas como la esencialidad de origen, la esencialidad de clase o la esencialidad de tipos naturales, no podemos pensar en Aristóteles como siendo un sapo. Como no podemos pensar en Aristóteles como no siendo humano, ser humano, así como toda aquella propiedad que se mantenga invariante en el método de variación en la imaginación, será parte de la esencia de Aristóteles. ¿Por qué no podemos pensar en Aristóteles como siendo un sapo? Porque no sería capaz de enseñar en la academia, etcétera. O sea, porque dejaría de ser Aristóteles, básicamente. Entonces, ser humano sería una propiedad invariante y estaría en la esencia de Aristóteles. ¿Cuál es el problema que nosotros identificamos aquí? El problema que tiene el método de Baidía es el cierre bajo consecuencia lógica. Este procedimiento, variación en la imaginación, está cerrado bajo consecuencia lógica. El método, y esto lo dice Baidía, en ningún momento pretende ser completo porque no podemos llegar a saber en un principio todas las propiedades esenciales de un objeto, entonces el método no tiene por qué ser completo, pero sí que tiene que ser adecuado y representativo. Y nosotros lo que vamos a decir es que no es representativo. ¿Por qué? Porque está cerrado bajo consecuencia lógica. Entonces se nos cuelan propiedades invariantes como, por ejemplo, es humano o está hecho de queso, que están en la esencia de Aristóteles de acuerdo con Bean, también, o sea, de acuerdo con Variation in Imagination. También tendríamos en la esencia de Aristóteles propiedades negativas tales como no ser Platón. Se nos cuelan un montón de propiedades porque el método está cerrado bajo consecuencia lógica, por lo tanto no puede ser representativo. Aquí una aclaración donde una propiedad Q es una consecuencia lógica de las propiedades P1, P2, es una elipsis para decir que a un objeto O, QO se sigue lógicamente de P1O, P2O, etc. En esto nos apoyamos en Fine. En definitiva, el problema es que Variation in Imagination no permite distinguir entre tesis esencialistas triviales y no triviales. Como decía, el método no tiene por qué ser completo, pero la cuestión es que no es representativo. Entonces es importante proporcionar una manera de distinguir entre ellas. Nosotras nos hemos hecho eco de la distinción que hace Kit Fine, creo que es en su paper, porque tiene dos papers en 1995, creo que es el de Sense of Essence, que distingue entre dos aproximaciones al concepto de esencia. Dirá, a essential property of an object is a constitutive part of the essence of that object if it is not had in virtue of being a consequence of some more basic essential property of the object, and otherwise it is a consequential part of the essence. Entonces, formaría parte de la esencia constitutiva de Aristóteles ser humano, mientras que formaría parte de la esencia consecuencialista de Aristóteles ser humano, estar hecho de queso o no ser Platón. Alguien podría pensar que primero tendríamos la esencia constitutiva y luego la esencia consecuencialista, pero lo que nos proponen Fine y Rosen con un método es al revés, es obtener la esencia constitutiva a partir de la esencia consecuencialista. Y entonces nos dirán que tenemos que hacer dos pasos, ¿no? O sea, P pertenece a la esencia constitutiva, una propiedad P pertenece a la esencia constitutiva de X, sí, solo sí. P pertenece a la esencia consecuencialista de X, es decir, empezamos con propiedades que pertenecen a la esencia consecuencialista de alguien o algo Y, y como conjunción, y filtramos o depuramos esta noción usando fundamentación, es decir, usando grounding. No hay proposiciones gamma, tales que P pertenece a la esencia consecuencialista de X en virtud del hecho, ya sabéis que el grounding muchas veces se define como in virtue of the fact, ¿no? De que gamma pertenece a la esencia consecuencialista. Por ejemplo, ser humano o ser un reptil pertenece a la esencia consecuencialista de Aristóteles, pero no pertenece a la esencia constitutiva de Aristóteles porque hay una proposición, a saber, Aristóteles es humano, tal que ser humano o ser un reptil pertenece a la esencia consecuencialista de Aristóteles en virtud del hecho de que Aristóteles es humano pertenece a la esencia consecuencialista también. O sea, pertenece trivialmente, ¿no? Porque si P, entonces P, entonces Aristóteles es humano, pertenece también a la esencia consecuencialista. Vale. Nutting, Kaplan y Tillman identificaron un problema para el filtro y nos dirán que la propuesta de Fine-Rosen no funciona ya que sobregenera, porque incluye la esencia constitutiva propiedades que no son esenciales sino necesarias. Por ejemplo, the unconstrained universal fact.
Socrates' unconstrained consequential essence include being such that for any object X and any property F, either X has F or it's not the case that X has F. Tenemos, si vamos a los pasos anteriores, los tenemos en cuenta, P pertenece a la esencia consecuencialista de X, y no hay proposiciones gamma tales que P pertenece a la esencia consecuencialista de X en virtud del hecho de que gamma pertenece a la esencia consecuencialista. Pues tenemos que, que para todo X y para todo F, F de X o no F de X, está la esencia consecuencialista sin restricciones de Aristóteles, y para todo X y para todo F, F de X o no F de X no está parcialmente fundamentada en algo G que esté en la esencia consecuencialista sin restricciones de Aristóteles. Por tanto, según el método de Fine-Rosen, esta fórmula estaría en la esencia constitutiva de Aristóteles, lo cual es un problema. No queremos que este tipo de fórmula esté en la esencia constitutiva de Aristóteles. Nosotras lo que hemos propuesto es una solución basada en la noción de Bose-consecuencia de Benjamin Schneider, y voy a explicar en qué consiste esto. Del mismo modo que no todas las propiedades necesarias son propiedades esenciales, no todas las relaciones de consecuencia capturan la idea de que las premisas explican la conclusión. Digamos que esta noción de consecuencia es una noción relevante de consecuencia, se podría decir, ¿no? De este modo, nosotras, siguiendo a Schneider, argumentamos a favor de otra noción de consecuencia, a saber, la web-consecuencia, que nos dice que X es una consecuencia de I1 y N, si, solo si, bajo la hipótesis de que I1 y N están fundamentados, una o más cosas de los fundamentos de I1 y N fundamentan a X. Aquí voy a obviar lo de, esto es una cosa que explicamos en el paper, obviamente, pero lo voy a obviar aquí, lo de thin, jointly, fully and thinly, que son modificadores que básicamente tienen que ver con que la relación de Groundy sea weakly reflexive, es decir, sea débilmente reflexiva. La relación de wet consequence, no, la relación de Groundy no es reflexiva. La relación de wet consequence, entonces tiene que ver con eso. Pero bueno, aquí no voy a entrar en estos modificadores. Y dos son las razones para promover esta noción no modal de consecuencia. Evitar los casos límites conocidos como paradojas del condicional material y aquellas del condicional estricto porque son contraintuitivas, ex falso quolibet, verum et quolibet. En una contradicción se sigue todo y una tautología se sigue cualquier cosa. Y la noción modal de consecuencia no puede dar cuenta de la sensitivity to source, es decir, falla al capturar la intuición de que las premisas garantizan, explican o son la fuente para obtener la conclusión. De acuerdo con esta definición de consecuencia, la fórmula para todo X y para todo F, F de X o no F de X no estaría en la esencia consecuencialista de Aristóteles, pues la verdad es lógica, digamos que esta fórmula es una verdad lógica, no están fundamentadas en ninguna otra verdad. Sin embargo, Aristóteles es humano o está hecho de queso, o no ser Platón, seguirían estando en la esencia consecuencialista de Aristóteles bajo la noción de web consecuencia. Entonces, ahora aquí sí podríamos aplicar el filtro que nos proponía Fine-Rosen a partir de, o sea, nos dejamos fuera propiedades como la de para todo X y para todo F, F de X o no F de X, pero sí que tenemos en la esencia consecuencialista todavía propiedades como Aristóteles humano, está hecho de queso, no ser Platón, pero entonces lo que haríamos es aplicar el filtro y aplicar el grounding. Como conclusión, lo que hemos hecho en este trabajo, que espero que lo hayas sabido explicar bien porque estaba un poco nerviosa y sobre todo que son muchas cosas y el hilo conductor a veces, bueno, no sé si he podido transmitir más o menos cuál era el hilo conductor del trabajo, pero lo que hemos hecho es tomar como punto de partida la epistemología favorita de Williamson, la epistemología de contrafáctico, para mostrar que adolece del problema de la fricción epistémica modal. Nosotros compramos que adolece de este problema. Ya os digo que Williamson dice que no es un problema realmente, pero nosotros compramos que sí. Luego, nosotros consideramos el método de variación en la imaginación de Bahía correcto para entender la esencia. También somos conscientes de que tiene sus problemas, como el de la circularidad, etcétera, pero también, bueno, soluciones, pero nosotros nos hemos querido centrar en otro aspecto del método, en el aspecto de que está cerrado bajo consecuencia lógica. Y entonces, haciéndonos eco de la distinción de Fine entre esencia constitutiva y esencia consecuencialista, hemos argumentado que el método de variación en la imaginación no nos proporciona solo la esencia constitutiva, sino también la esencia consecuencialista. Y hemos propuesto usar la metodología de Fine-Rosen junto a los conceptos de fundamentación y web consecuencia
para añadir 2 pasos adicionales en el método de variación en la imaginación. El primero, considerar la noción de web consequence para excluir casos triviales como el de para todo X, para todo F, o F de X o no F de X, es decir, el constraint universal fact de la esencia consecuencialista de un objeto O. Y luego, en un segundo momento, usar la noción de fundamentación, como dicen Fine y Rosen, para filtrar la esencia consecuencialista de un objeto o para obtener su esencia constitutiva. Y bueno, estas son las referencias y muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier comentario, sugerencia, duda, pues será bienvenido. Pues muchísimas gracias, Violeta, por la charla. Vale, pues si queréis entonces abrimos el turno de preguntas. En principio vamos a respetar el orden de petición, pero podemos saltárnoslo para que la discusión sea más igualitaria. Así que para intervenir levantáis la mano y os voy dando la palabra. Vale, María José. Que yo quiero que sea igualitaria. Soy una mujer, por lo tanto puedo hablar, pero soy vieja, por lo tanto me tengo que callar. Entonces tengo aquí una contradicción que no sé cómo voy a resolver. Entonces lo que quiero decir es que muy bonito, Violeta, de verdad, muy bonito. Tengo cosas que decir, simplemente es por romper el hielo, pero que, en fin, hablo un poquito. No es que me quiera saltar el turno. Me plantea muchas cosas interesantes. Lo de la modalidad es un temazo. Una pregunta sincera, porque o sea, Concha y tú habéis pensado, o sea, le estáis haciendo una crítica a Williamson, a su teoría de los contrafácticos y de la manera en que lo entendéis, que él lo entiende o que lo entendemos. ¿Habéis puesto esto en conexión con esta idea kripkeana de cómo funcionan los designadores rígidos? O sea, porque lo que hace Kripke es un poco pulsar las intuiciones que tendrían los hablantes para decir cuándo estamos ante el mismo sujeto o cuándo no. Esa idea, quiero decir que en este caso me da la impresión de que Williamson se alinearía con Kripke desde un punto de vista completamente distinto. Esta es una de las preguntas. La segunda pregunta es que vuestra opción me ha parecido a mí que tiene que ver con esta idea de la imaginación. Y a mí esto no tengo ni idea de este tema, ¿no? Pero esto sí que me produce un poquito de curiosidad pensar si hay alguna razón por la cual uno debiera de pensar que lo que es imaginable es posible, o que la necesidad tiene que ser imaginable, o que las contradicciones no se pueden imaginar, no sé. A mí la idea de imaginación un poquillo me produce dificultades. Y luego la otra cosa es la noción de esencia constitutiva. Bueno, yo hubiera empezado preguntando ¿qué es una esencia, por favor? Que es que yo, las preguntas que hago siempre, ¿de qué me hablas? ¿Qué es una esencia? Y luego otra cosa, en esencia constitutiva, ¿no es redundante? Esencia constitutiva, si es constitutiva es porque determina lo que el objeto es. Pues eso no es una esencia, quiero decir, desde fuera completamente, no son... En fin, me gustaría que me explicara un poquillo cómo utilizáis estas palabras y las cuestiones estas que te he planteado, que yo entiendo que son completamente externas a tu trabajo, que por otra parte es magnífico, ¿eh? Vale, no sé si respondo a esto y luego no sé cómo queréis organizar. Yo creo que mejor que responda, ¿no? Porque si no se me van a olvidar. Sí, vamos uno por uno. Vale, muchísimas gracias, María José, como siempre. Son preguntas muy interesantes y sí que no están fuera del tema que nosotros abordamos aquí. En primer lugar, nosotras no hemos puesto en relación la teoría de contrafácticos de Williamson con lo que dice Kripke acerca de los designadores rígidos. Es un tema que podríamos explorar, pero no lo hemos puesto en relación, entonces ahora mismo no sabría qué decirte porque no es una cosa que hayamos estudiado. Luego, con respecto a lo de la imaginación, sí que es verdad que a nosotras en el paper incluimos un parrafito, acerca de que, bueno, diferenciamos, o a mí por lo menos, no sé Concha qué pensará, pero a mí me gusta diferenciar entre conceivability e imagination. Para mí la imaginación incluye mental imaginary,
que esto es discutible. Esto es discutible y lo sé, pero para mí sí que la incluye. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos concebir un cuadrado redondo, un round square, pero no podemos imaginarlo. Del mismo modo, nosotros podríamos concebir a Aristóteles como no siendo humano, pero no podemos imaginárnoslo como no siendo humano. Para mí, esta es la diferencia que yo establezco entre concebibilidad y imaginación. No sé si Concha luego quiere decir algo, pero para mí sí que incluye mental imaginary. Entonces, bueno, esto en el paper lo tratamos y es muy interesante. Y luego, el tema de la esencia constitutiva. Bueno, primero que es una esencia, digamos que nosotros entendemos por esencia un conjunto de propiedades que proporcionan condiciones suficientes y necesarias para individuar a un objeto. Eso también lo establecemos en el paper. Es verdad que aquí no lo he definido, pero bueno, he manejado un concepto más intuitivo de esencia. Y si es redundante, claro, si nosotros estamos haciendo la diferencia entre esencia consecuencialista y esencia constitutiva, digamos que no sería redundante, porque nosotros lo que queremos es precisamente ver que hay cosas como, por ejemplo, no ser Platón, que están en la esencia consecuencialista de Aristóteles, pero no están en su esencia constitutiva. Entonces, no sé si eso responde un poco a la pregunta, pero vamos, muy interesante y son cosas que tenemos que no son para nada ajenas al paper y que los reviewers nos han planteado, nos hemos estado pensando y bueno, también nosotros adoptamos como todos, supongo, decisiones filosóficas, ¿no? Muchas veces y asumimos ciertas cosas y estamos todo el rato asumiendo cosas. Para empezar, que el método de variación en la imaginación es un método correcto. Y hay dudas de que esto sea así, pero nosotros decimos, bueno, en el caso de que sea, que a mí me parece bastante plausible que lo sea, eso ya personalmente, pero en el caso de que esto sea así, tenemos este problema, que está cerrado bajo consecuencia lógica, entonces no es representativo. Entonces es un ejercicio, digamos, una vez discutiendo con Williamson, lo hablábamos, el propio paper es un contrafáctico. Si esto es así, entonces ¿qué pasaría, no? Y bueno, no sé si eso responde. Vale, no sé si, como Violeta, como ha hecho alusión a Concha, no sé si lo que querías decir va en línea con esto, pues a lo mejor no y a otra cosa. Solo brevemente, gracias María José por las preguntas y gracias a Violeta por la respuesta. Solo respecto a lo de Kripke, digamos que, claro, aquí estamos hablando de epistemología de la modalidad, ¿no? Kripke, tú lo que estabas apuntando es a la manera en que entendí yo que Kripke apuntaba una posible explicación respecto a las intuiciones de los hablantes y tal, pero la cuestión es que hay una diferencia aquí en el trasfondo del paper con la que no comulga Kripke, que es la diferencia entre propiedades necesarias y propiedades esenciales, que es lo que establece Fine, ¿no? En Kripke, digamos que las dos cosas colapsan y entonces Fine ha criticado esto. Y nosotros nos estamos situando pues, en el marco en que hablamos de propiedades esenciales como diferentes de propiedades necesarias y en ese sentido nos alejamos un poco de la propuesta de Fine. Digo de Kripke y nada, era nada más eso. Gracias. Vale. Manuel Lee. Sí, gracias. Se me oye, supongo. A mí me ha gustado mucho tu charla y la manera como has ido pues, encadenando las cosas y la argumentación. Quería hacerte dos preguntas muy, muy pequeñas. Una, que en varios momentos rechazabas o sea, se planteaba una objeción a algunas posiciones porque podían ser circulares. Y entonces, y me causa extrañeza porque, bueno, pues mantener razonamientos contrafácticos o pensar contrafácticamente
y identificar lo esencial a algo, parece que están muy unidos. Entonces, pues es que así a simple vista uno esperaría que la explicación de lo que son las esencias mantuviera relaciones de circularidad con lo que uno piensa sobre lo que son los contrafácticos, porque entonces, pues no sé, a lo mejor este tipo de circularidad no es nociva o no es viciosa, sino que a lo mejor se puede analizar y se pueden llegar a resultados interesantes. O sea que, bueno, este es una pregunta sobre por qué tanto asco a la circularidad justo en estos temas. Y la otra pregunta es, bueno, pues con la noción de grounding nos encontramos así, de entrada, con que se necesita algo parecido a lo que significa en virtud de, si no se utiliza esa expresión, se utilizan otras parecidas, pero con el grounding ocurre esto. Si quieres utilizar el grounding después del filtrado que queréis hacer, os encontraréis también con el en virtud de. Pero es que hablar de en virtud de es hablar de lo esencial, lo que conecta de manera esencial una cosa con otra. Entonces, ¿cómo puede el grounding, algo que necesita para entenderlo en virtud de, cómo puede ser utilizado para explicar lo que son las esencias? Y las dos preguntas se conectan, porque es que con lo del grounding pues llegamos a una situación muy cercana a la circularidad cuando utilizamos el grounding para fundamentar algo, como si no, vamos, y entonces, no sé, a mí me causan extrañeza estas cosas, solo no son preguntas en realidad, sino pues pues un comentario. Gracias. Gracias por la charla. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, no sé, ¿respondo, Amalia? Sí, sí. Vale, muchísimas gracias por las preguntas y por los comentarios. El primero, el de la circularidad, creo que, bueno, te trato de tú, no sé, tienes toda la razón. Creo que hay cierta circularidad, pero que no es nociva, simplemente que está ahí y que bueno, en el caso de los contrafácticos es que es imposible, es que el propio Williamson no quiere hablar de esencia, pero tiene que hablar de esencia, o sea, tiene que hablar de hechos constitutivos, de juicios cotenable, porque es imposible, si no, a tener cierto, o sea, él lo que dice es que no implica conocimiento proposicional, sino que lo que tenemos es cierta práctica o cierta idea de cómo la naturaleza funciona, y en base a eso nosotros emitimos nuestros contrafácticos, pero que no hace falta un conocimiento de la esencia, ¿no? Entonces, así es un poco como se defiende de la crítica del problema de la fricción modal epistémica. Pero bueno, yo sí que considero que la crítica de la fricción modal epistémica es acertada y que bueno, que esa circularidad que hay pues no es nociva, sino que simplemente está ahí y que bueno, que habrá que analizar entonces cómo conocemos la esencia. Y por otra parte, el tema del grounding es muy interesante, porque de hecho nosotros ahora estamos escribiendo otra cosa sobre Metaphysical Explanation y estamos viendo un poco cómo pueden colapsar las distintas explicaciones no causales en metafísica, como puede ser la explicación en términos de esencia, la explicación en términos de grounding, la explicación en términos de reducción, en fin, todas esas explicaciones estamos viendo hasta qué punto colapsan una con la otra. Porque sí que es verdad que, claro, nosotras terminamos el paper diciendo un poco que al final, a ver si todo esto no va a ser que la epistemología de la esencia es un caso especial de la epistemología del grounding. Pero claro, ¿qué pasa si el grounding y la esencia conflate, colapsan y son lo mismo, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta lícita y eso es una cosa que nosotras estamos explorando ahora y estamos intentando ver hasta qué punto es lo mismo o no. Nosotras no nos hemos metido aquí, sabemos que el grounding es problemático y que obviamente esta crítica que nosotros hacemos y nuestro uso del grounding hereda todos los problemas que tiene el grounding, todos los problemas clásicos que tiene el grounding. Pero bueno, nos hacemos cargo de eso y simplemente es como decía, es un ejercicio de argumentación
de ver un poco qué pasa si asumimos ciertas cosas. Gracias. No. Lo siguiente que podéis hacer es sobre la epistemología del grounding mismo. Sí. Vale, pues María José García. Hola, no sé si me escucháis bien, como antes tenía... Ah, genial. Sí. Gracias, Violeta, como siempre, que clara y que bien haces las cosas al contarlas y así. Yo tengo 3 preguntas muy concretas, pero la más importante es para mí y es de clarificación porque igual me perdí en algún momento. La primera es sobre Williamson. No he entendido el papel que juega en vuestro artículo. No entiendo, o sea, una vez que habéis aceptado la crítica de Baidia y Wagner a Williamson diciendo que necesita esencias, ahora todo vuestro trabajo es sobre Fine, sobre la distinción entre esencia consecuencialista y la esencia constitutiva. Entonces, no entiendo por qué Williamson, ese problema lo tiene Williamson como lo tienen, yo qué sé, Chalmers y Jackson, o lo tienen otro montón de teorías de la epistemología modal. Así que no sabía muy bien qué pintaba, porque los contrafácticos, no sé, pues lo mismo que diga Fine, ya está. No sé por qué... en fin, pero que igual estoy confundida porque como son muchas cosas también me perdí un poco en la línea de argumentación. Entonces, si tengo razón y en realidad vuestro trabajo es sobre Fine y no sobre Williamson, entonces también me perdí en algo porque creo que vuestra crítica fundamental es, vamos a ver, si tengo todas las esencias consecuencialistas, ¿no? O mejor dicho, dada la teoría de Fine, resulta que tengo verdades necesarias que son esenciales, pero yo no quiero que lo sean, ¿no? Entonces, pasa que ese problema ya lo conoce bien Fine. Entonces, Fine lo que dice es, vale, todas esas son esencias consecuencialistas. Lo importante es que yo pueda separar las consecuencialistas de las constitutivas. Y lo hago mediante la noción de grounding. Cojo todas las consecuencialistas y digo, aquellas que no están grounding en las constitutivas, pues son consecuencialistas, ¿no? Solamente, y me voy quedando con las constitutivas. Vosotros lo que habéis añadido es, la verdad es que no he entendido, creo que esta es la idea de Fine, pero no entendía muy bien tus diapositivas porque ponías que son las constitutivas mismas las que van eliminando otras constitutivas. O sea, no, me perdí en algo porque la idea de Fine es, tengo todas las constitutivas y voy eliminando aquellas, perdón, tengo todas las consecuencialistas y voy eliminando desde la noción de grounding en las constitutivas las que son, y me voy quedando solamente con las constitutivas. O sea, es algo así, como todas aquellas que están grounded son consecuencialistas, todas aquellas ungrounded son constitutivas, ¿no? Esta es como la idea de Fine, entiendo yo. Entonces, con eso ya tienes el problema eliminado, porque todo lo que tú dices, no, vale, entonces esta es, no lo tienes eliminado porque hay una serie de verdades necesarias que siguen siendo consecuencialistas y no queréis que sean ni siquiera consecuencialistas. ¿Este es el problema? Vale, pues entonces esa es mi pregunta sobre vuestra historia. Y sobre el método de la imaginación, que yo he entendido lo que querías decir sobre la imaginación fictiva, perdona, imaginística, que es la tradicional de Descartes, Kant, ¿no? O sea, por eso es diferente concebir que imaginar, ese es el argumento en la sexta de Descartes. Entonces, por eso él no se puede imaginar un kilógono o algo así, esta figura infinita, pero sí puede imaginar, yo qué sé, un triángulo, ¿no? Vale, pero el problema con esta introducción de la imaginación para arreglar las cosas es todo el problema que tiene la fenomenología desde Husserl, que es algo así como, ¿y cómo sabes qué es lo que está imaginando todo el mundo? Y tú aquí lo que quieres son verdades universales, es decir, quieres decir, todo el mundo imaginaría esto, todo el mundo tendría estas imágenes en la cabeza, pero eso no lo podéis afirmar. Este es un problema tradicional en fenomenología, creo yo, ¿no? ¿O no? Ese también era como mi otro apunte, o sea, eso yo tampoco lo sé. Pero quizá lo más importante es que me perdí en vuestro argumento. Concha ha sido muy tajante diciendo no. La diferencia es entre verdades necesarias que yo creo que para Fine serían consecuencialistas,
¿vale? Esenciales, pero ¿qué más da, por así decir, ¿no? Porque para él todas las verdades necesarias se siguen de las verdades, de las esencias, ¿no? Entonces, no he acabado de entender por qué os molesta esto o dónde está el problema. Vale, ya está. Esto es todo. Pero que muchas gracias. A mí me gustan mucho estas. Yo no soy esencialista para nada, ¿eh? Con Frapoli estoy de acuerdo, ¿no? Que es una esencia, habría que empezar por ahí. Pero me gusta el trabajo un montón. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Súper interesante. No sé si quiere Amalia darle paso a Concha porque quiere decir algo y luego contesto yo. Vale, lo que sí. Concha. Lo de por qué Williamson se lo dejó a Violeta, que eso ya lo contesta ella. Yo voy un poco a lo que realmente es lo que hacemos en el argumento, porque en realidad la cuestión es una crítica al método de variación en la imaginación de Baillia. Ese método está cerrado bajo consecuencia lógica. Entonces, el problema ahí es que cuando quieres hablar de las propiedades esenciales de un objeto, se te cuelan algunas propiedades que son necesarias, pero que no son esenciales, como por ejemplo ser humano o estar hecho de queso predicando lo de Aristóteles, ¿no? Quieres quedarte con la esencia consecuencialista, digamos, con las propiedades realmente esenciales. Con la constitutiva. Eso, las constitutivas. Gracias. Entonces, si tú usas una noción de consecuencia clásica como usa Fine, no hay manera de eliminar eso. Eso es lo que señalaron Nutin et al., que es un artículo que mencionó ahí Violeta. O sea, ¿quieres decir que seguirían formando parte de las constitutivas? Exactamente. El problema es que no las puedes sacar de las constitutivas. Ese es el Pero problema. sí puedes, porque puedes decir... No puedes. Fundamenta que Aristóteles sea humano, eso es que es humano. Sí, tiene razón. El ejemplo que he puesto sí, pero el caso de que ponía Violeta, que es el de para todo F, el caso de las verdades necesarias. Una verdad necesaria se sigue de cualquier cosa y una contradicción implica cualquier cosa. Esos dos casos, que son los típicos que se quieren evitar mediante lógicas relevantes, las falacias de la relevancia, no consigues que se salgan de la esencia constitutiva. Entonces, para eso tienes que cambiar la operación de consecuencia. Trabajando, digamos que el método de Rosen tiene 2 puntos y trabajando solo con el grounding para filtrar no consigues filtrar eso. Entonces, necesitas cambiar la operación de consecuencia. Eso es básicamente lo que proponemos en el paper. Entonces, el método... No acabo de ver por qué con la noción de grounding no te sirve. Si grounding es tan amplio, por ejemplo, ahí tienes que si no, en la medida en que tiene que aparecer o en el antecedente o en el consecuente tiene que hacer aparecer alguna proposición acerca de Aristóteles, por ejemplo, suponiendo que estamos hablando de la esencia de Aristóteles. Pues ahí ya tienes que tiene que estar grounded en esa, ¿no? No, pero cuando hallas la esencia consecuencialista, todo lo que se sigue de una verdad, la vas a tener ahí, todas las verdades necesarias. Todas las propiedades necesarias las vas a tener. Y al ser tu noción de consecuencia clásica, no las puedes evitar. Necesitas ir a una noción de relevancia. O sea, esto tampoco es algo que hemos identificado nosotros. Nosotros proponemos una solución, porque el problema lo han identificado, ya digo, Nutin et al. Porque claro, a ver, es que si no me voy a enrollar mucho, pero... culpa mía, no pasa. Bueno, no sé, era muy curioso. Quiero decir, ¿cómo lo explico? Tú cuando llega el momento de filtrar... Ay, no me acuerdo, no me pongo un ejemplo ahora. No sé, yo igual es que lo he entendido mal. Creo que el tema es ese y es un problema que ya estaba identificado y digamos que la solución que damos es esa. La cuestión es que respecto a la imaginación, y con esto ya acabo y le dejo a Violeta, exactamente del método de Baillia no se apoya en el método eidético de la fenomenología, porque lo que propone es ir variando las propiedades. Entonces, otro tema es cómo entiendes que tú en la imaginación vas pensando pues en Aristóteles no siendo humano o cambiando las propiedades, ¿no? Y lo describe como con una matriz y tú vas cambiando y claro, las propiedades que no cambias nunca, que no puedes cambiar porque si no el objeto deja de ser lo que es, son las esenciales. Entonces, ese es el método de variación en la imaginación. Y lo que identificó Violeta es que está cerrado bajo consecuencia lógica y entonces eso une con este problema que se le ha señalado a Fine.
Entonces, el tema del carácter imaginístico, ¿no? De la imaginación, es un tema que aparece tangencialmente en el paper, pero que a Violeta le gusta mucho y por eso lo ha mencionado, ¿no? Tampoco yo soy especialmente partidaria de las esencias, pero a Violeta sí que le gustan más. Entonces, aquí simplemente hemos hecho un ejercicio de qué pasa si tomamos esta vía, ¿no? ¿Qué problema tiene este método y cómo se podría solucionar? Y ahora ya te responde Violeta lo que quiera de lo que yo he dicho y a lo de Williamson. Sí, bueno, con respecto al Unconstrained Universal Fact, no estaría, o sea, estaría en la esencia constitutiva simplemente porque en los pasos que nos dice la metodología de Fein-Rosen, que dice P pertenece a la esencia constitutiva de X, sí, P pertenece a la esencia consecuencialista de X, y no hay proposiciones gamma tales que P pertenece a la esencia consecuencialista de X en virtud del hecho de que gamma pertenece a la esencia consecuencialista, pues en este caso, la fórmula para todo X y para todo F, F de X o no F de X, no está parcialmente fundamentada en algo G que esté en la esencia consecuencialista de Aristóteles. Eso es lo que no veo, pero tengo que pensar por qué. O sea, no acabo de ver por qué, si estás utilizando la noción de grounding, que es la que está utilizando él, ¿por qué no encuentras algo que lo fundamenta parcialmente y ese algo forma parte de la esencia constitutiva? Pero porque ya está. En principio nosotros no hemos encontrado nada que lo fundamente, igual que Aristóteles es humano, sí que fundamenta. Porque el hecho universal no hay nada más básico que lo fundamente. Tú, por ejemplo, puedes encontrar, ahora ya me acordé, tú puedes encontrar, por ejemplo, si tú tienes f de x, puedes fundamentar algunas instancias, pero no puedes fundamentar en nada para todo x y para todo f, no hay nada más básico en la esencia de Aristóteles que fundamente ese hecho universal. Ese es un poco el problema, pero si quieres te pasamos el paper este de Nutting et al. Para que lo veas más claramente. Ese es el problema, que no conozco esa crítica. Conozco el trabajo de Fein, pero no eso, y no acaba de verlo. Pero muchas gracias por decirme. Y lo de Williamson, a ver, hay una razón pragmática, que es que estoy haciendo mi tesis sobre Williamson. Entonces, bueno, esa es la razón así más pragmática, pero luego, aparte, es que creemos, o sea, y lo ponemos al final del paper, que en la medida en que la epistemología de los contrafácticos presupone una epistemología de la esencia, nuestra contribución no solo es relevante para la epistemología basada en esencia, sino también para la tradición williamsoniana, o como se diga, sino porque terminamos el paper justo así, diciendo eso que acabo de decir. Creemos que, bueno, que sí, efectivamente la epistemología, o sea, la epistemología de contrafácticos de Williamson le debe mucho a la esencia. Entonces, nuestra crítica sobre cómo conocemos o cómo entendemos la esencia tiene que ver también con la epistemología de contrafáctico de Williamson. Entonces, sería por transitividad, la epistemología de contrafáctico sería un caso especial de la epistemología del grounding. Vale, muy bien. Pues muchas gracias por responderme. Soy muy pesada. Gracias. No. Vale, pues por ahora no tenemos ninguna mano levantada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, quizá podemos dejar la sesión de hoy aquí. Vale, pues nada, muchísimas gracias otra vez, Violeta, por la charla y muchas gracias a todos por la discusión tan interesante que hemos tenido. Nada, me gustaría recordaros que la siguiente sesión de Filósofa en Stream será el día 25 de marzo, si no me equivoco, y que la charla esta vez la impartirá Alba Moreno. Así que nada, muchas gracias de nuevo a todas y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias a todos. Vosotras. Gracias, Violeta. Gracias, Concha.